Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece a dar pasos importantes como siempre en nuestra vida. Escuchamos la carta del apóstol San Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 7. Querido hermano, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres, porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no por las obras de justicia porque habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, queridos amigos, que seamos respetuosos con todos, también con los que están al frente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les exige y les pide también que sean respetuosos, pero no solamente respetuosos por decir buenos días, o lo que sea en ese sentido, sino que ani de pocoí, ani, entonces de remoingue en la lata, ya es ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, queridos amigos, aquí el respeto es ese respeto mutuo del que Pablo está insistiendo. Y dice, y nosotros antes, lastimosamente, éramos muy respetuosos. Cada uno ya apoya, o sea, cada uno hipocoí, cada uno entonces inmundado, lo que sea. Pero ahora dice, gracias a la presencia de la fuerza del Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros hemos cambiado. Ahora tenemos una visión totalmente diferente. Dahai cuyandeña mañana para beneficiarnos de los demás, sino que al contrario, nosotros, dice, nos respetamos los unos a los demás, a los otros. Nos respetamos porque nos queremos y que la comunidad pueda surgir, que la comunidad pueda crecer. Cada uno es responsable de que la comunidad pueda elevarse. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.